Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta parte del tutorial de Python, que en esta ocasión nos lleva a las funciones, ¿ya? ¿Qué son las funciones? Bueno, en videos anteriores ya hemos visto, sin saber cómo se llamaban algunas funciones. Por ejemplo, hemos ocupado harto el print, ¿ya? Y en otros videos con ejercicios incluso hemos definido algunas funciones, hemos inventado nuestras propias funciones. Pero ¿qué es lo que son las funciones? Bueno, básicamente es un bloque de código que eh, hace alguna tarea específica, ¿ya? Y al cual yo accedo mediante un nombre, que va a ser el nombre de la función, ¿ya? Esa es la forma en la que yo llamo a este bloque de código que me hace una tarea particular, ¿ya? Lo que me permiten las funciones es básicamente no tener que escribir el mismo código una y otra vez. Ya, si yo voy a hacer una tarea en reiteradas ocasiones y no quiero escribir el código completo cada vez, puedo crear una función con esa tarea y yo simplemente llamo a la función para ejecutarla, ¿ya? Como buena práctica, es siempre recomendable que yo al nombrar las funciones les dé un nombre bastante sugerente de lo que me está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, en Python está la función print, ¿no es cierto? Que lo que hace es imprimirme en la pantalla lo que yo quiero, entonces bastante sugerente. O por ejemplo está la función len también, que lo que hace es retornar el largo de un string, y recordemos que len viene de length, ¿cierto? Creo que ahí lo escribí bien. No, ahí viene de length, ¿cierto? Que es largo, ¿ya? En inglés. Entonces, como les digo, buena práctica ocupar nombres sugerentes que permitan a alguien que no hizo el código entenderlo de primeras. Al mismo tiempo también recordar no ocupar algunas palabras reservadas para Python como len o print en las funciones que yo creé, ¿ya? Entonces, para crear una función en Python tenemos que partir con nuestra palabra reservada def, y a continuación el nombre de la función. Nosotros vamos a inventar aquí una primera función que vamos a llamar, por ejemplo, saludo, y siguiente luego del nombre es paréntesis cerrado. Ya vamos a ver qué podemos hacer con esos paréntesis, ¿ya? Y luego dos puntos, enter, y probablemente por automático va a partir aquí con una indentación que la debo respetar, ¿ya? Porque si yo le saco la indentación, por ejemplo, me va a tirar error. Fíjense que yo voy a poner aquí, por ejemplo, print hola, pero me tira error porque dice que esperaba un bloque indentado. Entonces yo lo único que tengo que hacer aquí, indentar con tab o con espacio, y ahora sí está creada. Pero fíjense que cuando yo ejecuto este bloque no se imprime nada. Y eso es porque yo ahora creé la función, pero yo no la he llamado, no he pedido que se ejecute. Entonces simplemente para que se ejecute tengo que llamar a la función el nombre seguido de los paréntesis. Le doy a ejecutar y vemos que me retorna el valor esperado del hola, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estos paréntesis de la función? Y es que lo que puedo hacer, vamos a poner otra función, saludo2, y es que yo dentro de estos paréntesis lo que puedo hacer es darle parámetros, ¿ya? O argumentos que van a ser variables que va a tomar mi función de entrada y los va a convertir en una salida. Es decir, por ejemplo, yo le puedo decir acá que ocupe, que reciba una variable nombre. Cierro el paréntesis y dos puntos igual que el caso anterior, y le voy a decir que con nombre imprima print el nombre. Así de simple. Entonces voy a guardar mi función y lo que va a suceder ahora es que yo le tengo que decir lo siguiente. Al yo llamar a mi función saludo2, dentro de los paréntesis debo indicarle aquello que va a tomar el valor de la variable nombre. Es decir, qué valor va a tomar esta variable nombre va a ser lo que yo ponga dentro de este paréntesis. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a poner Bruno, un nombre. Voy a ejecutarlo y fíjense lo que ocurrió. Esta función tomó el valor Bruno y se lo asignó a la variable interna nombre, y acto seguido imprimió print nombre, que en este caso era Bruno. Vamos a ver otro caso, y es que supongamos que yo aún quiero
que tome una variable nombre, pero también quiero que en el caso de que el usuario no quiera indicar ni un nombre, por defecto diga algo o le asigne un valor a esta variable nombre. Entonces yo le voy a decir que nombre, y eso luego lo igualo a algo, es decir, le asigno un valor y le voy a poner el valor que quiero que tome. Lo voy a poner, por ejemplo, sin nombre. Que este valor se va a asignar en el caso de que el usuario no ingrese nada dentro del paréntesis. Entonces yo voy a decir 2 puntos y voy a decir print nombre, ejecuto y ahora voy a llamar a saludo 3 sin nada. Vamos a ver qué ocurre. Y la imprime, le asigna el valor sin nombre a mi variable nombre. Ahora voy a imprimirla con un valor Juan y vean lo que ocurre. Toma el valor Juan y se lo asigna a nombre, ¿ya? Por lo tanto, este sin nombre queda sin efecto. Veamos qué hubiese ocurrido si no tuviese ese valor por defecto. Si yo ejecuto nuevamente y ejecuto mi función saludo sin ningún parámetro, aun cuando lo definí con un parámetro, me va a tirar error, ¿ya? Dice que requería un argumento que era nombre y no recibió ninguno, ¿ya? Eso sería en cuanto a una función bastante simple. Entonces ahora vamos a ver otro caso acá dentro del contexto de las funciones, que es el return, ¿ya? Voy a dejarlo aquí marcadito. ¿Qué es el return? Bueno, el return es una sentencia que nos permite a la función retornar, devolver un resultado, y ese resultado puede ser almacenado en una variable, ¿ya? Y puede ser usado de cualquier manera que nosotros queramos en nuestro código. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, algo bien simple, vamos a definir una función que se va a llamar suma, que va a recibir un número 1 y un número 2, ¿ya? 2 argumentos en mi función, ¿cierto? 2 puntos, y simplemente le vamos a decir, por ejemplo, le vamos a decir que imprima la suma de num1 más num2. Vamos a ejecutar y vamos a llamar suma de 1 y 2. Fíjense que me imprime el 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que lo imprima, sino que lo quiero almacenar en una variable el resultado? Entonces voy a decirle acá, en vez de print, voy a borrar acá, voy a borrar todo mejor, y le voy a decir return, ¿ya? num1 más num2. Voy a ejecutar mi celda y vemos que me retorna lo mismo. Ahora en este caso, como estamos en Jupyter Notebook, me muestra el resultado acá, pero lo que yo podría hacer, por ejemplo, sería definir una variable que va a ser mi resultado, por ejemplo, y eso va a ser igual a suma de 3 y 4, ¿ya? Voy a darle a ejecutar y yo guardé este resultado en mi variable resultado. Entonces si yo muestro ahora resultado, ¿qué es lo que me va a mostrar? El resultado de la ejecución de la función suma con 3 y 4, es decir, 7. Ahí tenemos un ejemplo práctico de return. Importante mencionar en la creación de las funciones que al momento de llegar a una línea de código con return, mi función deja de ejecutarse y llega hasta esa línea y se guarda ese valor, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, vamos a decir def es par, ¿ya? Vamos a definir una función que me diga def es par, y esta función va a recibir una lista, ¿ya? Y con esa lista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr un ciclo, un ciclo for, y va a decir for números in lista, va a decir if números, vamos a borrar esta de acá para que sea número, if número dividido en 2 es igual a 0, es decir, y división de módulo, es decir, ¿qué estoy diciéndolo acá? Que si el número partido por 2 no tiene resto, el resto es igual a 0, eso significa que es un número par, ¿cierto? Entonces, si ocurre eso, lo voy a decir return número, ¿ya? Le voy a decir que retorne número, pero else
else print no hay números pares. Ya, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a darle a guardar y vamos a decir, a llamar a mi función es par con la siguiente lista. 1, no le vamos a dar números pares primero. 3, 5, 7 y 9. Vamos a darle a ejecutar y vean qué es lo que ocurre. Para cada número evaluó, primero evaluó, si era par, no, y por lo tanto el primer número 1 no era par, escribió, no hay números pares, el 3 tampoco era par, no hay números pares, y así hasta el 9. Ya, pero vamos a ver qué es lo que ocurre si por ejemplo yo le doy un 2 acá. Fíjense qué es lo que ocurrió. Mi función se dejó de ejecutar al momento que evaluó acá, porque primero evaluó el 1, dijo no hay números pares. Luego evaluó el 3 y dijo no hay números pares. Luego evaluó el 2 y encontró que sí era par, porque 2 dividido en 2 sí da 0, el resto es 0. Por lo tanto, retornó el número. Y ahí está el 2 que se muestra aquí en el resultado. ¿Ya? Y dejó de ejecutarse. ¿Ya? Entonces, como ven, la función al encontrar una cláusula return no, se deja de ejecutar y guarda ese valor. Ahora, como última parte del video, vamos a ver lo que son las funciones lambda, ¿ya? O expresiones lambda. Vamos aquí a escribirlo para que les quede claro. Funciones lambda. ¿Ya? Bueno, las funciones lambda son expresiones que nos permiten crear funciones anónimas, ¿ya? Es decir, sin darles nombre, ¿ya? Esto, o sea, básicamente quiere decir que podemos hacer funciones sin la necesidad de definirlas ocupando la palabra reservada que vimos anteriormente, def, ¿ya? Los objetos retornados por la función lambda funcionan exactamente igual que los creados por una función def. Pero hay una diferencia clave que hace que lambda sea bastante útil, y es que es solo una expresión, ya no es un bloque como este de acá, sino que se define en una línea de código. Entonces, para que nos quede claro, vamos a ir deconstruyendo este concepto paso a paso. Entonces, primero vamos a crear una función, vamos a decir def cuadrado, que va a recibir un número y me va a calcular en una variable resultado, va a ser igual a el número al cuadrado, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos? 2 asterisco significa elevado a, ¿ya? Entonces vamos a crear esta función cuadrado que lo que va a tomar un número y me va a retornar el número al cuadrado. Entonces yo lo almacené en la variable resultado y después lo voy a decir return resultado, ¿cierto? Guardo y voy a llamar a cuadrado de 2 y me retorna 4. ¿Listo? Hasta ahí todo ok. Pero esto lo podríamos simplificar aún más, porque aquí yo estoy creando una variable resultado, pero no es necesario. Yo simplemente le podría decir return el número al cuadrado. La defino nuevamente y la llamo con el 2 y vemos que es el mismo resultado. Ahora, esto incluso puede ser más simplificado. Yo lo voy a agarrar acá, lo voy a copiar y podría incluso simplificarlo más quitándole este espacio y escribiéndolo todo en una línea. Voy a guardar mi función y voy a llamarla nuevamente y vemos que me sigue retornando 4, ¿ya? Entonces, esto que tenemos acá es la forma de una función lambda. Entonces, ahora vamos a transformar esto a una función lambda. Y es que simplemente yo tengo que decir lo siguiente. Con la palabra clave de Python lambda, voy a asignar el argumento de la función, que en este caso lo voy a llamar num, 2 puntos, y seguido de los 2 puntos, el valor que yo quiero que me retorne
con mi variable num. Es decir, en este caso sería num al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo creo esto de acá, la ejecuto, me acaba de crear una función. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera ejecutar mi función lambda con un valor, tendría que, por ejemplo, asignarle este valor lambda. Voy a ponerle aquí cálculo igual a lambda num. Lo guardo. Y por ejemplo, si yo dijera cálculo de 2, y vemos que me retorna el valor esperado. Entonces eso es sería una función lambda. Entonces, si ustedes se pudiesen preguntar, pero ¿para qué podríamos usar algo como así? Algo como esto. Entonces, a veces solo se necesita ocupar una función una sola vez, ¿ya? Entonces, en vez de definirla formalmente, a veces es mejor ocupar las expresiones lambda, ¿ya? Sobre todo si son funciones sencillas. Entonces podríamos, por ejemplo, crear funciones lambda para capturar el primer carácter de un string, o podríamos crear una función lambda para reversar un string de esta manera. O podríamos crear una función lambda para elevar al cuadrado, para filtrar entre pares o impares, etcétera, ¿ya? Pero como les digo, las funciones lambda son funciones que se ocupan cuando no es necesario escribir una función, porque ya sea no las vamos a volver a ocupar o porque es algo bien sencillo que puede ejecutarse en una sola línea. Ahora hay que tener en cuenta que va a haber ocasiones en que, por lo compleja de la función que yo quiero crear, es muy difícil traducirla a una expresión lambda, ¿ya? Incluso significando que a veces es más fácil o pueden que incluso sea la única forma de hacerlo ocupando una definición tradicional con la palabra clave def, ¿ya? Pero siempre que se pueda y que haga el código más legible y amigable, y siempre y cuando vaya a ser una función que vaya a utilizar por una única vez, podría ser más conveniente ocupar una función lambda. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto para que quede más claro. Vamos a iniciar creando una lista de números que le vamos a llamar números, que va a contener los números del 1 al 8. Y vamos a suponer que lo que necesitamos y lo que queremos es retornar una lista con estos mismos números, con los números contenidos en esta lista, pero elevados al cuadrado, ¿ya? Entonces, para eso vamos a aplicar una función que viene definida en Python, que se llama map, que lo que hace esta función es aplicar una función sobre un elemento iterable. Es decir, en este caso va a aplicar una función sobre cada uno de estos elementos. Y vamos a decir que esta función lo que tiene que hacer es elevarlos al cuadrado, pero nosotros no tenemos una función definida que lo eleva al cuadrado y no queremos definir una tampoco, porque no queremos líneas de código innecesarias, ni definir una función que solo vamos a ocupar una única vez. Entonces, para esto vamos a aplicar una función lambda y vamos a decir lo siguiente: dentro de map le vamos a decir lambda num num al cuadrado, y luego vamos a decir una coma, que esto ya no sería parte de la función lambda, sino que es parte de map, porque aquí está mi función ya definida, y el argumento que le tenemos que pasar a map es el elemento iterable sobre el cual queremos aplicar esta función. Entonces vamos a decirle en este caso números. Y ahora todo esto nosotros lo queremos convertir a una lista, por lo tanto vamos a tener que aplicarle el método list de Python, list paréntesis, y aquí cerramos el paréntesis y le damos a ejecutar. Y vemos que nos retorna la lista con los cuadrados de mi lista número. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Definimos una función lambda y se la aplicamos al elemento iterable números, ¿ya? Y con eso, amigos, hemos finalizado el video de hoy. Espero que les haya quedado claro y hayan aprendido acerca del concepto de funciones en Python. No olviden, como siempre, darle like y suscribirse. Les dejo en la descripción algunos links de interés para que puedan practicar y seguir aprendiendo. Vayan a la parte 5 del tutorial y nos vemos en un siguiente video. Que estén bien. Chau, chau.